Si representás o tenés una banda o marca que quieras difundir en nuestro canal, podés contactarnos a través de Facebook o Instagram para obtener información acerca de nuestras amplias campañas publicitarias para impulsar tu proyecto, de forma profesional y a un precio razonable. De las bandas más controversiales que hubo, Mayhem se llevó el premio mayor, gracias tanto a su brutal música como a los sangrientos acontecimientos que dejaron notablemente una marca en la historia del metal, los cuales es casi imposible que no conozcas. Creadores del género más extremo hasta la fecha, el black metal, y con 6 álbumes publicados, Mayhem, además de ser considerada una banda de culto por crear una rama más del metal, también es una de las bandas más exitosas a nivel mundial, y que junto con Emperor y Dimmu Borgir consiguieron hacer que este subgénero sea el tipo de música más exportado de Noruega. Pero en este caso no nos vamos a centrar en la historia que ya todo el mundo conoce, sino que vamos a adentrarnos en la trayectoria musical y en otros acontecimientos de los cuales la banda formó parte. Así que en el día de hoy, para conocer mejor a esta histórica banda, acá te traigo 10 curiosidades sobre Mayhem. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. 5 días después de la muerte de Dead, Euronymous escribió varias cartas que envió junto con un pedazo del cráneo de Olin, cada una a distintos músicos que pertenecían a la comunidad de bandas llamada Inner Circle, como por ejemplo Faust de Emperor, John Christiansen, fundador del sello discográfico noruego de metal extremo, Heather Not Found, y Morgan Håkansson de Marduk, quien también afirmó esto y que también posee un pedazo del cerebro de Dead, así como el plomo del disparo de la escopeta, todos los cuales fueron entregados a él por Euronymous. Pero una de estas cartas, que estaba destinada a Thomas Bamosi, gerente de la banda Tormentor y representante húngaro del sello de Euronymous, Dead Like Silence, desapareció y fue a parar a manos de Serial Killers Inc., una compañía que colecciona artículos y recuerdos de crímenes reales, quienes en 2018 pusieron a la venta por $3.500 esta carta mecanografiada de 2 páginas hecha por Øystein Aarseth. Curiosidad número 2. Luego y antes de la muerte de Dead, Mayhem tuvo otros vocalistas. Attila Sigurd y Per no fueron los únicos que se encargaron de esta posición, sino que el primer cantante de Mayhem fue Euronymous, que solía cantar en las voces principales junto con Necro Butcher durante los ensayos de estudio de la primera demostración. Pero como la idea era que ellos dos se encarguen de su instrumento sin cantar, reclutaron a Messia, quien cantó en varios temas del primer EP de Mayhem, y solo interpretó la voz para un concierto de la banda, que tuvo lugar el 20 de abril de 1985 en Ski. Pero para fines de ese año dejó Mayhem durante plena grabación del EP de la banda, y entró a formar parte de la banda el cantante Maniac, quien terminó de grabar el EP y se hizo conocido por autolesionarse en el escenario con mucha frecuencia, hasta tal punto de que se lo llevaba a las unidades de cuidados intensivos frecuentemente. Pero cuando se dio cuenta que la gente de los recitales venía a los mismos solo por eso, y no por la música, dejó de hacerlo. Y si bien más tarde fue reemplazado por Dead, fue reclutado nuevamente cuando ocurrieron todos los acontecimientos de público conocimiento, y Mayhem debía reformarse. Pero en 2004 le pidieron que se fuera de la banda, por su comportamiento errático debido a su abuso de alcohol y drogas, de los cuales era consciente, y él mismo se autoadmitía como un alcohólico, tratando de usar esto para combatir los ataques de pánico que le daban en el escenario. Pero decidió dejar todo esto cuando un día se encontró a sí mismo colgado de un brazo por una ventana del 4º piso de un edificio, sin tener idea de cómo llegó ahí. Además, Maniac tiene 2 hijas y un hijo, y está casado con Vivian Slaughter, bajista y vocalista de la banda japonesa Gallhammer. Curiosidad número 3. El EP Dead Crush es el primer lanzamiento de estudio de Mayhem y el primer lanzamiento de black metal como tal. La mayoría de letras de este disco fueron todas escritas por el bajista Necro Butcher, excepto por las instrumentales, y el tema 4 es un cover de la banda Venom. El cantante Messia cantó en el tema 7 y grabó por la mitad de los temas 4 y 8, mientras que Maniac grabó completos los temas 2, 3 y 5 y terminó de grabar los temas que no terminó Messia. Hetfield Mayhem, el baterista original de la banda, también hizo algunas voces en el tema 8 junto con Necro Butcher y Euronymous, y tocó el piano en la pista 6, mientras que el intro de este disco fue hecho con una caja de ritmos y elementos de electrónica por el DJ y músico experimental Konrad Schnitzer, pero no porque quisiera, sino que Euronymous encontró la dirección de la casa del artista, se lo pidió y este se negó, pero Euronymous se quedó sentado afuera en la puerta de la casa de Konrad hasta que finalmente este se cansó, lo invitó a pasar, seleccionó al azar una pista de las que tenía guardadas y se la dio a Euronymous, ya que él no solo quería que grabe, sino que componga una introducción para su disco, así que se la dio así nomás para que se fuera, y este tema titulado Sylvester Anfang hasta el día de hoy sigue acompañando a la banda en sus presentaciones en vivo. Además, el tema Chainsaw Godsfuck fue votado como la canción con la letra más horrible de todos los tiempos en el 2006 por el medio Blender. Curiosidad número 4. Los recitales de Mayhem en sus inicios eran tan intensos y frenéticos más que nada debido al show entre comillas que la banda daba, con sus cantantes autolesionándose hasta casi desmayarse, un ataúd en el escenario, Dead que enterraba su ropa bajo tierra para que tenga hedor a muerte según él, cabezas de oveja empaladas en el escenario y demás. Pero en 2003, cuando el cantante Maniac lanzó una de estas cabezas al público, el fanático Per Christian Hagen tuvo que ser hospitalizado, terminando con el cráneo fracturado después de ser golpeado por una de estas cabezas. Se presentaron cargos, pero la banda consideró que fue completamente accidental, y en noviembre
noviembre de 2019, la banda fue arrestada en Tilburg, Holanda, después de haber destruido una habitación de hotel mientras estaban de gira. Curiosidad número 5. The Mysteries Doom Satanas fue el primer álbum de estudio de Mayhem, y durante todo el disco el bajista fue Barbie Kernes, y el cantante fue Attila Szihard, de la banda de black metal de Hungría Tormentor. Aunque antes de que Attila se encargue de la voz de Mayhem, el grupo actuó por un corto periodo de tiempo después de la muerte de Dead con Occultus, uniéndose a la banda para comenzar a grabar pistas vocales y de bajo en el álbum debut de Mayhem. Sin embargo, el cantante duró muy poco en la banda, debido a que Euronymous lo amenazó de muerte. Este disco fue grabado en la sala de conciertos Brigghall de Bergen, donde usualmente se hacen conciertos de ballet y representaciones de ópera, entre otros actos. En 1990 se grabaron versiones de estudio de las canciones de Freezing Moon y Carnage, las cuales aparecieron en el álbum recopilatorio de CBR Records, llamado Projections of a Stained Mind. El baterista de Mayhem, Jan Axel Blomberg, también conocido como Hellhammer, afirmó que las letras de Freezing Moon estaban destinadas a hacer que la gente se suicidara. El título The Mysteries Doom Satanas es una frase en latín que significa el misterio del señor Satanás, con Doom como la abreviatura de Dominis, que a menudo se usa como prefijo honorífico. La portada es una foto monocromática de la Catedral Nidaros, de Trondheim, Noruega, la cual Euronymous y Barbie Kernes tenían pensado hacer volar el día que publicaran el debut de Mayhem para celebrar su publicación, pero esto jamás se llevó a cabo debido a la muerte de Oystein a manos de Varg, razón por la cual los padres de Euronymous intentaron impedir que se publique el disco con las partes de Varg en él, así que Hellhammer habló con ellos y les dijo que las partes de bajo fueron grabadas por Occultus, pero en realidad el bajo del disco fue grabado en su totalidad por Vikernes. Curiosidad número 6. Necrobutcher, el bajista de Mayhem, estuvo en la banda desde 1984, pero se fue en 1991 debido a preocupaciones personales luego del suicidio del ex vocalista Dead, así como por conflictos internos y desacuerdos con su compañero de banda Euronymous, ya que él estaba muy triste debido a la pérdida de Dead, y ver cómo Euronymous explotaba el cuerpo de Pearl de esa manera lo hizo estallar, pelearse con Euronymous y abandonar la formación, por lo que Barbie Kernes lo reemplazó como bajista de sesión. Necro admitió en una entrevista en 2019 que también tenía intenciones de matar a Euronymous, y que una vez cuando se despertó y vio las noticias, leyó que Euronymous ya había sido asesinado, por lo que volvió rápidamente a su casa a deshacerse de todas las drogas y armas que tenía, porque según él iba a ser él el principal sospechoso del homicidio, pero no sabía que la policía noruega ya había detenido a Barbie Kernes, quien justo habló del asesinato por teléfono antes de ir a Bergen, sin saber que la policía había interceptado su teléfono y escuchado la llamada. Varg recibió 29 años de prisión por el asesinato, siendo esta la pena máxima en Noruega, y Blackthorn, ex integrante de Mayhem que acompañó a Varg a la casa de Euronymous, fue acusado de complicidad en el asesinato y condenado a 8 años de prisión. Curiosidad número 7. Ordo ad Cao es el cuarto álbum de la banda noruega y el más exitoso de Mayhem en las listas de ventas, ya que se ubicó en el puesto número 2 en Noruega y recibió el Grammy noruego al mejor álbum de heavy metal el 2 de febrero de 2008, superando a Dimmu Borgir, Audrey Horn y Red Harvest. Este es el primer álbum de Mayhem con el vocalista Attila Szihard desde el álbum The Mysteries Doom Satanas de 1994, y el primero en el que se ocupó de la mayoría de letras del disco, tratando temas filosóficos como la teoría del caos, fenómenos relacionados con los ovnis e incluso el caso Roswell. El tema Illuminate Eliminate es la segunda canción más larga de la banda, y este disco fue mezclado y masterizado por Knut Valle, el guitarrista de Arcturus y Ulver, quien según Hellhammer por decisión de la banda, dejó una producción más cruda y las pistas de batería no están ecualizadas, excepto por los bombos. Curiosidad número 8. Attila Szihard es el cantante de Mayhem y de la banda de drone doom llamada Sun O, bajo el nombre de Shadow. Su carrera musical comenzó en 1985 junto a la banda de metal húngara Tormentor. Después comenzó su banda de electroindustrial Plasma Pool, y aparte de estar en Mayhem también participó en bandas como Aborin, Shining, Take, 1349, Anal Natrack, Emperor, Dissection, Ulver, Sinsaenum junto a Joy Jordison y muchas más. Aparte de también colaborar junto a Frost de Satyricon en el EP de Keep of Kalesin, llamado Reclaim. Fuera de la música, Attila se graduó como ingeniero eléctrico en una escuela técnica y solía ser profesor particular de matemáticas y física. Trabajó en la producción de películas, entre las cuales se destaca SP Game, donde fue el primer asistente del diseñador de producción Norris Spencer, y en 2018 fue retratado en la película de Lords of Chaos, siendo su papel interpretado por su hijo Arion. Desde 2007, el artista egipcio Nader Sadek diseña las máscaras que Attila utiliza en los conciertos de Mayhem, y en 2002 fue detenido en Treviso, Italia, por la posesión de 158 pastillas de éxtasis y una pequeña cantidad de hachís. Curiosidad número 9. Necrobutcher, cuando reformó la banda, lo hizo junto con Hellhammer, reclutando a Maniac y Blasphemer, quien se encargó tanto del bajo como de la guitarra en Ordo ad Cao, y no Necro como se lo acreditó en el disco, ya que Necrobutcher no se ocupó del bajo en todo el álbum. El nombre artístico de Blasphemer fue tomado por él de una canción de Sodom, y cuando dejó Mayhem tocó para Auranoir, Twilight of the Gods, Ava Inferi y Ultimas, junto a David Vincent de Morbid Angel y Flo Mounier de Cryptopsy. Por otro lado, en 2018, Necrobutcher publicó el libro The Dead Archives, publicado por la editorial Ecstatic Peace Library,
de Thurston Moore. Jordan ha sido objeto de un exorcismo realizado por Bob Larson, un popular predicador televisivo estadounidense que grabó el evento para NRK, el canal de televisión público noruego más famoso. Jordan mencionó que no es creyente y que piensa que el exorcista es un fraude, que solo iba para divertirse y desmentir a gente religiosa como él y todas sus mentiras. Y también tocó en otras bandas como Lego, Kevik Solgutene, Blood Thorn y Checker Patrol. Curiosidad número 10. Euronymous es el fundador y guitarrista original de Mayhem, así como el creador del black metal en general, y ocupó el puesto número 51 entre los 100 mejores guitarristas de heavy metal de todos los tiempos. En marzo de 2012, la aerolínea de bajo costo noruega Air Shooter organizó una encuesta pública pidiendo a los clientes que elijan una famosa figura histórica noruega, cuya imagen decoraría la aleta trasera del avión. En gran parte gracias al apoyo de los fanáticos internacionales, Arset lideraba la encuesta, pero su nombre fue eliminado de la campaña a pedido de su familia. Su sello discográfico independiente noruego, Let Like Silence Productions, fue el primer sello en publicar registros de black metal, estando entre estos Merciless, Burzum, Mayhem, Abruptum, Saig y Enslaved. El nombre de este sello también se debe a la canción de Sodom llamado de la misma forma, y al principio la etiqueta firmó principalmente bandas noruegas, pero ya en 1990 Arset había deseado establecer una sucursal sueca con Morgan Håkansson de Marduk, y en sus últimos años su alcance también se amplió a otros países como Japón. Arset también estaba considerando firmar a Rotting Christ, a Massacre de Colombia y Hades de Perú antes de su muerte, pero por obvias razones esto nunca pudo ser. Y antes de la desaparición del sello en 1994, se planeó lanzar el álbum debut de Monumentum, In Absentia Christi, y Darkthrone había amenazado a Peaceville Records con lanzar su segundo álbum, A Blaze in the Northern Sky, a través de Dead Like Silence, cuando Peaceville no quería hacerlo debido a su repentino cambio de género. Y bueno gente, así terminamos el video de hoy. Espero de verdad que lo hayas disfrutado y si así fue, te agradezco mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en mis redes sociales. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.